visto en pantalla. Además, estamos con el expresidente Martín Vizcarra, que le agradezco por acompañarnos esta noche, señor expresidente. No, al contrario, Omar, muchas gracias por invitarme a un medio de comunicación de tanto alcance como radioprogramas, y más aún en tu programa estreno, Todo se sabe, al cual te deseo éxitos y, como tú dices, un periodismo objetivo, neutral, donde dé espacio a todas las voces y a todas las vertientes que es necesario que escuche la población. Exacto, para que justamente tomen sus propias decisiones. Y hay un tema, me gustaría partir quizá de lo particular, de los propios casos que usted tiene pendiente en el Congreso de la República, con lo último que se ha aprobado, en el Ministerio Público, pero también conversar un poco sobre la coyuntura nacional en su calidad de expresidente de la República, que siempre es importante escuchar sus apreciaciones, porque no todo el mundo tiene el privilegio de dirigir a todo un país, ¿no? Y más aún en una situación sumamente complicada como fue o es todavía la pandemia de la COVID-19. Pero quería empezar con lo aprobado por el Congreso de la República, una nueva inhabilitación por 5 años, en este caso, para simplemente poner en contexto a la población, por haber ejercido o haber pertenecido al directorio de la empresa familiar que ustedes tenían, una empresa constructora en Moquegua, y además ser ministro de Estado. Le han dado una nueva inhabilitación, esta vez por 5 años, a la que ya le habían aprobado por 10 años. ¿Cómo toma esta decisión del Congreso, de este Congreso de la República? Mire, yo quisiera hacer el contexto de lo que está ocurriendo políticamente contra mi persona en mi calidad de político. Soy un político que está vigente, que hasta hace poco más de un año tenía la responsabilidad, que tú lo has mencionado, de conducir al país, ¿no? Fui vacado de manera ilegal, inconstitucional. Fue una aplicación arbitraria de la Constitución. Luego pasaron algunos meses, decidí postular al Congreso de la República. Postulo, soy elegido por todos los peruanos con la más alta votación para asumir un curul en el Congreso, el 11 de abril del año pasado, y a los 5 días el Congreso me inhabilita por 10 años. Entonces, algo totalmente ilógico, porque había sido ungido por la población para representar el cargo. Entonces dijeron, con esto ya está muerto Martín Vizcarra, entonces 10 años de inhabilitación, nos olvidamos de él como contendor político. ¿No le pareció justa la primera inhabilitación por el caso de lo que conocimos como el vacunagate, sí, la vacunación irregular? Efectivamente, porque la cosa es absolutamente clara y objetiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la justicia supranacional, ya ha analizado un tema muy similar que el que me ocurre actualmente a mí con la inhabilitación. Y aquí, en nuestro muy cercano país de Colombia, el año 2012, Gustavo Petro gana las elecciones como alcalde de Bogotá, el 2012. Y al año siguiente lo inhabilitan por 15 años. Él inicia todo su proceso de reclamo, llega hasta la Corte, y la Corte ordena al Estado de Colombia reponerlo. Y dice que una autoridad elegida por el pueblo, que es la máxima expresión de la democracia, solo puede ser retirado del cargo con una sentencia penal del Poder Judicial. Y lo repone. Lo mismo en mi caso. Yo he sido elegido por el pueblo congresista de la República, con la más alta votación en el Perú. Y a mí me retiran simplemente por una interpretación que hacen los congresistas. No tengo sentencia, no tengo ni siquiera juicio. Es una investigación preliminar respecto sí, claro, pero al tema. usted reconoce que la propia Constitución, podemos coincidir en que existe un vacío ahí, basta que haya 87 votos para que usted pueda ser vacado del cargo. Sí, y puede haber, por eso digo, de que... Sabemos que hay un vacío, claro, sí, se podría legislar, hacer una reforma constitucional, muy bien, pero es decir, los congresistas actuaron de manera constitucional. No, porque lo que está establecido, que el Perú está adscrito a la justicia supranacional y existe ya jurisprudencia, es decir, legislación en casos similares donde dicen que no puede ser retirado, inhabilitado de un cargo una persona democráticamente elegida si no es con sentencia del Poder Judicial. O sea, claro, pero eso no dice nuestra Constitución. No, pero ya
Por eso es de que nosotros estamos por eso adscritos apelando a la a Corte. la Corte Interamericana. Ahora, y tanto es así que el propio Tribunal Constitucional tampoco le da la razón y decide simplemente Sí, no o sea, opinar no al opina, respecto. no opina. Entonces deja el vacío y precisamente desde ahí se va generando esta inestabilidad política que estamos hasta ahora sufriendo, ¿no? Pero Entonces, no, a lo que voy, su vacancia no fue inconstitucional. la vacancia yo sí considero que es inconstitucional, pero es un tema que finalmente la justicia verá, ¿no? Pero yo la acepté porque más de una persona me dice, ¿por qué no tú te aferraste al cargo? Pero hablábamos no de su vacancia, donde, digamos, según las normas de nuestra Constitución, tema- y el propio TC no se pronunció en su debido momento, y está. Estábamos hablando de su primera inhabilitación. Primera inhabilitación, ¿no? de Que 10 tiene que años. ver con lo que conocimos como el vacunagate, Sí. ¿no? La vacunación Y- irregular. Y tenga la seguridad que cuando termine la investigación, la Fiscalía de la Nación va a encontrar que no hay delito alguno al respecto. Yo estoy absolutamente claro en ese sentido. Y entonces estoy inhabilitado por 10 años, estamos recurriendo a la Corte Pero- Interamericana de Derechos Humanos para revertir esa No sé si situación. no hay delito, pero en todo caso, usted no aprovechó su cargo de presidente de la República En absoluto. para vacunarse. En absoluto, en absoluto. Fue durante el proceso de la fase 3, eso fue en octubre del año 2020, cuando recién estaba en proceso de búsqueda de aprobación de las vacunas, ¿no? Entonces, recién en diciembre, 2 meses después, comienzan a aprobarse las vacunas de algunos laboratorios. Sí, claro, Entonces, pero no cualquiera, sí, perdóneme, no cualquiera podía llamar al jefe, ¿no? Al investigador encargado, que era el doctor Germán Málaga, y pedirle, oye, Germán, ven, vacúname a No. mí, vacuna a mi esposa y vacuna a mi hermano. No lo llamé. Yo fui a la Universidad Cayetano Heredia, acompañado de la ministra de la Salud y acompañado del ministro de Relaciones Exteriores para ver el proceso de en que se lleva... Ante sí, la Comisión de Fiscalización, el propio doctor Germán Málaga, lo que declaró él, es que usted lo llamó y le solicitó vacunas y que él lo inoculó. Él en su momento dijo, bueno, no me parecía mal que un presidente me llame, pero no, yo lo que voy, no cualquiera puede levantar el teléfono y decirle, Germán, vacúname y a pero mi familia. está registrado incluso fílmicamente cuando hemos ido a la universidad para hacer la supervisión con la ministra de Salud del proceso de la fase 3 del laboratorio Ya, pero Sinopharm. usted no era parte del ensayo. Por eso. Entonces vamos y ahí es donde se le consulta al doctor Málaga como jefe del equipo y yo le digo personalmente, oye, quiero ser parte de este proceso. Y entonces él me dice, no hay ningún problema. Y después cuando a los días lo encuentro nuevamente en la supervisión que hacíamos en la Universidad de San Marcos, nuevamente lo encuentro y digo, y lo que te comenté, le digo, doctor Málaga, sí, no hay ningún problema. Ya. Y entonces Y lo que también él le manifiesta, pidió- y lo manifiesta en su declaración, yo pensé que el presidente era una broma que me decía. Entonces, pero independientemente de ello, No, yo es te que digo, también le pidió que su esposa Sí le dije, y su hermano sean parte del eso proceso. después fue, ¿No reconoce ahí que usted estaba aprovechando su cargo de presidente yo reconozco- para presionar de alguna manera o, digamos, El tener propio- una ventaja que otro ciudadano común el no podría propio tener? doctor Málaga dice que no hay absolutamente ninguna presión. O sea, el propio doctor Málaga lo dice en su declaración. Pero este tema, lo he comentado varias veces, el error, y sí lo reconozco, el error fue no darlo a conocer inmediatamente. Lo que pasa es que esto fue el 28 de octubre ¿Sabe y por el 9 qué? de noviembre... ¿Sabe por qué se lo pongo sobre la mesa? Yo sé que usted ha mencionado esto en otras oportunidades, pero justo hoy día conversaba con una amiga, contándole, voy a conversar con el expresidente Martín Vizcarra, y me mandó un emoticón, ¿no? Una imagen de un corazón roto. Y claro, para muchos peruanos, Sí, yo- usted tenía muchísima aprobación, más del 70%. Eso fue como un golpe duro, fue como una traición. No, y yo lo reconozco y soy sincero y por eso pedí perdón por no haberlo comunicado inmediatamente, por ese malentendido que se generó, porque no hubo ninguna intención de aprovecharse, no había ninguno. O sea, ustedes pueden ser testigos, o sea, toda la población es testigo del esfuerzo que he puesto para enfrentar la pandemia. O sea, todos los días informamos al detalle cómo iba sucediendo. Y después de informar, inmediatamente salíamos a los diferentes puntos del país donde más
arreciaba el virus COVID-19 para ver los problemas de abastecimiento, de equipo de protección personal, cómo iban las camas sucias. O sea, le hemos puesto mucho esfuerzo, o sea, en todo el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que... Indignó más Sí. por lo que usted menciona, porque además de eso de que mucha gente lo sintió como una traición, como un aprovechamiento del cargo para saltarse la fila, ocurría en un momento que morían miles, No, eso también, miles por eso hay que de aclararlo. peruanos No, en el país. No, eso es... La primera ola comenzó en junio, julio y terminó en agosto, ¿no? Está claramente. Sí. La fase segunda 3 ola. fue en octubre, o sea, cuando ya estaba plana la ola. O sea, no fue cuando estaba en ese momento. Sí, claro, no, pero fue en el mes de octubre. Pero seguían obviamente, muriendo, como ahora mismo. seguían muriendo hoy peruanos. día mismo, y veo reporte, todavía no quisiéramos... Yo veo todos los días ese reporte porque estoy Claro, pero interesado. a lo y que voy- todos los días, hasta ahora, sigue habiendo personas que fallecen. A lo que Entonces, voy, señor expresidente, es que se sintió como una traición, Pero porque además a quien la lo haya sentido gente así, le pido seguía perdón. Y perdiendo lo he la dicho vida. una vez y lo puedo decir las veces que sean necesarias. Esa no fue la intención. Los que me conocen, los que han estado codo a codo trabajando, enfrentando la pandemia, saben que me he dado íntegro, ¿no? Y si eso se malinterpretó, pido perdón, ¿no? O sea, pido perdón porque si fue un acto que fue errado, o sea, hay que reconocerlo. Estuvo mal, se pide perdón. Y eso lo he dicho, ¿no? ¿Cree que hizo todo lo que estuvo en sus manos para justamente combatir la pandemia? Y se lo pregunto porque, claro, usted salía, usted declaraba, incluso se hablaba de la lobby Vizcarra, ¿no? Porque al mediodía usted daba largos discursos. Sí. Pero si uno analiza y compara los resultados, fuimos, por proporción, uno de los países donde más personas fallecieron por millón de habitantes. Evidentemente en Estados Unidos murió más porque es un país más grande, pero por millón de habitantes fuimos uno de los países donde más gente murió literalmente sin oxígeno. Y fuimos la economía, una de las economías en el mundo que más se contrajo. En la etapa más dura, 7,5 millones de peruanos se quedaron desempleados. Y hasta el día de hoy no nos hemos vuelto a recuperar, incluso si uno ve las cifras de pobreza. Entonces, ¿cree realmente que usted hizo todo lo que estuvo a su alcance? ¿No siente que cometió errores? No. El equipo que trabajamos pusimos todo nuestro esfuerzo. Estoy seguro que si retrocedemos y con la experiencia, ya después de haber transcurrido 2 años, hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Perdóneme, presidente, y solo para comentar, estamos conectados a la multiplataforma de RPP con nuestra plataforma, nuestra señal de radio, 89.7 de la FM. Yo le hacía una pregunta sobre el contexto de pandemia y si francamente, y repito la pregunta, si cree que hizo todo lo que estuvo a su alcance, porque es verdad, usted salía constantemente a dar declaraciones, pero en los resultados fuimos uno de los países donde más gente murió por millón de habitantes y fuimos una de las economías que más se contrajo en el mundo, y el resultado fue una pobreza que escaló de 20 a 30%. Sí, y le digo, ¿cuáles eran los problemas que teníamos? Encontramos el país con 835 camas hospitalarias. En 6 meses elevamos a 15.000 camas hospitalarias. Encontramos al país, cuando nos agarra la pandemia, con 100 camas UCI. Dejamos con 1.700 camas UCI. Encontramos el país con solo 2 laboratorios para procesar pruebas moleculares. 2 laboratorios. En 6 meses dejamos 60 laboratorios distribuidos en todo el país. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la falta de oxígeno. Y es que nos encontramos con una ley de esas que muchas veces existe en el Perú para beneficiar a una empresa y no a los peruanos. Encontramos nosotros que teníamos una restricción en la provisión de oxígeno que exigía que el oxígeno medicinal esté al 99%, cuando en todo el mundo, en los países más desarrollados, el organismo, cuando necesita oxígeno, porque los pulmones se van deteriorando, que es la causa principal que origina, el efecto principal que origina el virus, el COVID, es la pérdida de capacidad pulmonar, y entonces necesitas asistir al paciente. Sí, claro, con no había oxígeno. oxígeno. La gente se moría esperando oxígeno. Pero en todos los países, el porcentaje y concentración de oxígeno es 93%. Aquí, el año 2010, se dio
una norma con nombre propio. Se monopolizó el oxígeno del Perú el año 2010. Y entonces cuando estamos en la pandemia y comienza a faltar oxígeno, había solamente una empresa que proveía oxígeno. Cuando si uno va a Ecuador, a Chile, a Colombia, son decenas, cientos de empresas. ¿Por qué? Porque es muy fácil y sencillo producir oxígeno del aire al 93%. Pero al 99% es otra tecnología que no se puede hacer. Aquí en el Perú se hizo una norma en 2010 en el gobierno de Alan García, cuando era ministro de Salud Óscar Ugarte, elevando de 93% la concentración al 99%. Ese fue el problema. Nosotros, cuando nos encontramos la falta de oxígeno, inmediatamente redujimos el porcentaje de 99 a 93, como es en todas partes. Pero el proceso de generar, de construir las plantas, tomaba 2 a 3 meses. Y eso fue el problema. Fue precisamente, no solamente la precariedad de la salud, sino decisiones normativas en beneficio de empresas en vez de la población. Eso fue. Y desde el punto de vista económico, ¿no cree que se tomaron medidas muy restrictivas que terminaron generando estos niveles de pobreza tremendos de 20 a 30%? Pero mire cómo estaba el Perú. Yo hablé con mi colega de Colombia. En Colombia, que tiene una población mayor que la de Perú, cuando yo hablé, tenía 3.000 camas UCI. Nosotros teníamos 100 camas UCI. O sea, ¿cómo no vamos a ser restrictivos? ¿Cómo no vamos a ser restrictivos si la salud en nuestro país estaba abandonada por más de 40 años? O sea, sufrió un duro golpe en la época del terrorismo, el Sendero Luminoso, y desde ahí nunca gobierno alguno le dio interés a la salud. Entonces, yo consultaba, porque conversábamos con los países vecinos, con los presidentes, y estaban mucho mejor preparados que nosotros. Nosotros realmente teníamos una salud precaria. Y con eso, o sea, no nos amilanamos y comenzamos a generar las camas UCI, la respuesta hospitalaria, pusimos la Villa Panamericana a disposición de los diagnosticados de COVID para que puedan no contagiar a sus familiares. Tomamos una serie, comité de expertos para que nos asesoren. Esta es la emergencia sanitaria más grave de los últimos 100 años del mundo. ¿Y por qué cree que pese a eso, que efectivamente era un entorno sumamente complicado, difícil de abordar, nuevo para todo el mundo, que el Congreso está tomando las decisiones que está tomando? Una inhabilitación por 10 años por el tema de las vacunas que ya hemos conversado. Usted reconoce que fue un error, más no un delito. Y la última por el tema del directorio en la empresa familiar cuando era ministro de Estado. Mire, aquí está claramente. Este de aquí es el documento que cursaron a todos los congresistas para que se debata en el Congreso mi inhabilitación por 5 años. ¿Y qué dice el propio documento? ¿No? El propio documento dice, en su conclusión, tiene solamente 3 conclusiones. Por eso, para hacerlo claro, dice, primero, se ha demostrado que el señor Martín Vizcarra ha cometido infracción constitucional al artículo 126. ¿Y qué dice el artículo 126 de la Constitución? Lo que dice claramente, prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas. Entonces, yo he sido gerente, como bien lo dice, de una empresa familiar, C&M Vizcarra. Pero cuando yo fui ministro de Transportes, en el mes de julio del año 2016, ya habían pasado 7 meses en que había dejado todo cargo de la empresa C&M Vizcarra. Y está demostrado en la baja que da la SUNAT cuando uno da de baja liquida, cancela a un trabajador. Entonces, yo ya no era trabajador de C&M Vizcarra 7 meses antes. Entonces, no podía hacer gestión y dirección de una empresa privada. Luego, la empresa a la cual yo trabajé, el último contrato que hizo para el Estado fue el año 2008. Yo fui ministro de Transportes el año 2016. Entonces dicen, no, posiblemente haya sido alguien que haya sido socio de la empresa en algún momento. Y luego, la siguiente conclusión, no hay elementos suficientes para demostrar que Martín Vizcarra realizó acto alguno a favor de la empresa. O sea, el delegado dice que no hay elementos para demostrar que realicé acto alguno. Pero entonces, ¿qué cree que hay detrás de esta votación? ¿Una venganza política? ¿Por qué tantas bancadas juntas se ponen de acuerdo para
inhabilitarlo o buscar sacarlo de la función Pero pública. es fácil, Omar. Tú escuchas las declaraciones después que yo hago el sustento de que no corresponde inhabilitar, porque no he incumplido el artículo 126, no lo he transgredido, y su propio delegado lo dice. O sea, no se puede mostrar. O sea, ¿cómo me van a inhabilitar? Y entonces comienzan a hablar los congresistas y dicen, sí, debemos inhabilitarlo a Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre del 2019 cerró el Congreso. No, hay que inhabilitarlo a Martín Vizcarra, porque en la pandemia no había oxígeno. O sea, hablaban de cualquier otro tema, pero nadie se refería al artículo 126, que era el motivo de la inhabilitación. Entonces no había racionalidad. ¿Esto es una venganza política? Es una persecución ¿Qué es? política. Mire, ¿Por qué persiguen a Martín Vizcarra? así como usted dice que cuando yo salgo de la presidencia tenía más del 70% de aprobación, seguramente hay muchas personas que sintieron que los traicioné en alguna medida con el tema de la vacuna. Y yo por eso pido perdón, porque eso no fue la intención. Pero existen muchas personas que confían que en nuestro gobierno, que en mi gobierno se trabajó de una manera correcta. Se trabajó buscando, a pesar de todas las dificultades que pasábamos, lo mejor para los peruanos. Hemos chocado con muchos intereses, económicos y políticos. Sí, cerramos el Congreso, porque ya la colisión era imposible de contener entre los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, ¿no? Y es una decisión de la cual no nos arrepentimos. Ahora, no solo la población, ¿no? Sino incluso, escuchaba una entrevista de Mercedes Arauz hace poco, y ella también siente que usted lo traicionó, lo llega a calificar como un demonio, lo llega a calificar como un criminal, alguien que fue muy cercana con usted. Sí, pero es comprensible la reacción de Mercedes Arauz, ¿no? Recuerden que ella juramentó el cargo de presidenta por breves minutos, ¿no? Es la presidenta más breve de la historia del Perú, ¿no? Y eso le causó un daño emocional muy fuerte. Yo ahora le he visto que con el tiempo que ha pasado, la veo ya recuperada y me felicito por ello. O sea, qué bien que ya se haya recuperado. Pero si bien se ha recuperado seguramente en su salud, no termina de asimilar esa frustración que tiene de haber ejercido la presidencia que tanto anhelaba ella, ¿no? Entonces, ahora, yo no le voy a dar ningún calificativo, yo le mantengo la misma estimación a Mechita. Así que pero no le contesto nada. No solo a Mercedes Arauz, ¿no? Cuando se hizo una intervención en la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, encuentran unos documentos con unas anotaciones sobre usted, donde también lo califica en esas anotaciones como desleal y que era cercano a Keiko Fujimori. Es decir, usted era parte de un equipo, de una plancha presidencial. ¿No considera que fue un acto de traición, de alguna manera, hacerle el juego a los vacadores en ese momento? No. Porque había una actitud política contra el absoluto. expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo cuando regreso al llamado del propio Pedro Pablo de Canadá, porque él me nombró como embajador de Perú en Canadá, yo regreso. Un domingo voy a tomar desayuno en su casa, ¿no? Y ahí le digo, Pedro Pablo, tú eres el presidente, veo que hay una gran presión porque quieren vacarte. De ser el caso, ¿tú qué opinas? ¿Cuál debería ser mi posición, ¿no? Tal como está establecido en la Constitución, se da la continuidad a través del vicepresidente. ¿Tú estimas que renunciemos tu vicepresidente? Y él me dice, es una duda que tengo, pero analizando pros y contras de ambas alternativas, yo creo que debería darse la continuidad. O sea, él mismo me dice. O sea, yo le pregunto a él, yo le consulto, o sea, obviamente por la lealtad que le debía a él como presidente. Pero también había una lealtad que debía al país, ¿no? Y entonces, pero consultándole él, domingo yo recuerdo, eso fue, luego retorno a Canadá, y a las 2 semanas no es vacado, sino él renuncia, ¿no? Y ahí tengo que regresar de manera precipitada
para asumir el cargo. ¿Qué le diría al expresidente Pedro Pablo Kuczynski si lo tuviera al frente? No sé si ha podido, luego de todo este proceso, conversar con él. Sé que su salud se vio muy deteriorada, además, con toda esta reclusión que tuvo en su casa. ¿Ha conversado con él? ¿Qué le diría? Yo conversé con él cuando, siendo presidente, yo del Perú, él tenía, me parece, prisión domiciliaria, pero tuvo un problema de salud y fue internado en la clínica. Él estuvo unos días internado en la clínica y yo fui ahí a visitarlo. A pesar que, como tenía investigaciones que había alguna referencia también con el ejercicio del cargo, me decían que no podía conversar con él mientras esté en esta investigación. Pero cuando él estuvo con su salud quebrantada, dije, oye, yo tengo que ir a visitarlo y conversé con él. Estaba su hija mayor que vino de Estados Unidos, conversamos y ahí, desde ahí no he vuelto a hablar con él personalmente. Pero yo le diría que así como la política es bastante ingrata con él, ¿no? Porque él simplemente, después de haber llegado a lo máximo de desarrollo en el campo privado, quiso apoyar al Perú y mire... ¿Fue cordial? Fue cordial. ¿Su hija fue cordial. No tuvo ningún inconveniente con que usted vaya? Fue muy cordial. O sea, hablé con su hija, hablé con su hermano, su hija que vino de Estados Unidos, su hermano creo que vino de Londres, de Reino Unido, muy cordial con él, muy cordial con su familia, ¿no? Ahora, permítame pasar a otro tema. Pero mire, para terminar el tema de la inhabilitación, como se da cuenta... 15 años en total ya sería. Es que... Acá usted dice que la Constitución solo permite 10 años. Pero no digo yo, o sea, aquí está el artículo 100 de la Constitución. Corresponde al Congreso inhabilitar en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, ¿no? Yo ya tengo 15. ¿Y sabe qué? La semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya aprobó 5 años más. O sea que de acá a un mes voy a tener 20. ¿No? Y así seguiré acumulando, ¿no? O sea, cosa absolutamente irracional, ¿no? O sea, porque eso, como dice mi abogado, es un imposible jurídico. Si la Constitución dice que máximo 10 años, ¿cómo 15? ¿Cómo se aplica? O sea, nadie sabe. O sea, son 10 más 5, o se superpone, son 5... Esto está yendo a la Corte Interamericana. Sí. Y eso tarda un proceso en resolverse. Sí, acá está. Entonces yo ya tengo acá terminado mi documento donde presento petición en contra del Estado de la República de Perú por mi vulneración de derechos humanos, ¿no? Aquí está absolutamente todo justificado. Pero ¿es consciente de que eso puede tardar? Sí, puede. 2, 3 puede años. Puede tardar un par de años, pero ya está el proceso en investigación allá. Ocurrió con Gustavo Petro en Colombia. Él presentó su demanda, demoró 2 años, lo repusieron en el cargo, terminó el cargo y precisamente él ahora, el 29 de mayo, son las elecciones presidenciales en Colombia y él está como primera opción, ¿no? para ser presidente de Colombia, ¿no? a quien cometieron precisamente una injusticia por tratar de sacarlo. Por ¿no? lo que escucho es la ruta entonces que a usted le gustaría tomar, ser repuesto creo y candidatear a la presidencia de la República. Yo creo más bien que... Bueno, tiene un partido y lo está impulsando y lo está construyendo, imagino que es para eso, ¿no? Y precisamente, yo le digo, el actual Congreso ha estado 9 meses en función con el desempeño que todos hemos apreciado, lo que merece que el 82% de la población rechace el Congreso, ¿no? Eso es lo que ha mostrado la encuesta de Ipsos que ha hecho referencia, 82%. Yo escuchaba a la presidenta Alba decir de que son los verdaderos representantes del pueblo, el pueblo 12% apoya el Congreso. ¿Usted se siente un verdadero representante del pueblo? No, yo me considero representante de las personas que han confiado su voto en mí. O sea, de esos 200.000 ciudadanos que han dicho, Martín, yo quiero que tú me representes y que no los puedo representar por un abuso del Congreso de inhabilitarme. O sea, de eso sí me siento representante. Le hago la pregunta cerrada entonces. ¿Usted quiere volver a ser presidente del Perú? Lo que yo quiero es... ¿No va a ser candidato a la presidencia? Paso a paso. Lo que yo quiero es, y lo he anunciado, yo hago un programa en mi Facebook todos los miércoles. Y ahí anuncio cómo va avanzando
este proceso de formación de un nuevo partido, Perú Primero, ¿no? Y a fines de abril dije, ya lo tenemos al 90%, les informo a todos de que en mayo está inscrito nuestro partido Perú Primero para que quede listo y con el aval del Jurado Nacional de Elecciones para postular en cualquier elección. Ha sido suficiente con que anuncie eso. Citación de la Comisión de Fiscalización, inhabilitación de 5 años del Pleno, aprobación en la subcomisión de 5 años más, citación de la Comisión de posibles irregularidades durante la pandemia. O sea, es decir, comenzó ya todas las baterías directamente y ahí están. ¿Le tienen miedo a Martín Vizcarra? Mire, eso tendría que preguntar usted a los congresistas que hablan en el Congreso después de yo intervenir con mucho respeto y decirme, el general Montoya, no debemos dejar que ingrese ese personaje aquí al Congreso. ¿Cómo puede decir eso un congresista? O sea, el Congreso, que es la representación por excelencia, claro, pero, de la democracia, de todos los peruanos, pero, decir, no podemos dejar. Seamos sinceros, ¿no? A ver, usted está construyendo un partido político porque claramente tiene aspiraciones presidenciales. Mi primera aspiración, yo tengo más... No descarta ser candidato a la presidencia. Pero mi primera aspiración es poder ocupar mi curul, mi cargo de congresista de la República, para lograr el mecanismo, junto con los colegas, y generar toda una corriente para que hayan nuevas elecciones generales. O sea, yo quiero llegar al Congreso, ¿pero por qué? ¿Y cómo, dado que lo menciona, cómo califica la gestión de la bancada de Somos Perú en estos meses? Ojo, que en muchos casos sus votaciones han coincidido con el Ejecutivo, ¿no? Con la bancada de Perú Libre. No, yo diría que no veo una bancada orgánica, porque veo, a pesar de que son muy pocos miembros, normalmente votan de manera diferente. Votan mitad-mitad en casi todos los temas que se tratan, ¿no? Entonces, pero, no veo una bancada orgánica. Y se lo digo porque incluso... Usted ha dicho, y se lo ha dicho directamente al presidente Pedro Castillo, que se deje ayudar. Pero valgan verdades, uno de los principales asesores del presidente Castillo es Daniel Salaverry, ex candidato presidencial justamente por Somos Perú. Y está Alejandro Salas como ministro de Cultura, que también proviene de Somos Perú. Es decir, está la gente que alguna vez lo apoyó a usted, que estuvo en su entorno en las últimas elecciones con el presidente Pedro Castillo. Pero la pregunta es, ¿nos escucha? Va a estar, y he escuchado que va a estar como invitado Monseñor Barreto. Monseñor Barreto estuvo con el presidente Castillo y salió contento y optimista. Dijo, el presidente ha reconocido los errores de su gobierno y ha prometido cambio. Va a hacer una reestructuración del gabinete, un gabinete de ancha base que corrija todos los errores. Y yo creo en el presidente, ¿no? Salió optimista, una persona honorable como el cardenal Barreto. Fue literalmente engañado. Entonces usted ¿Y qué ha pasado? ¿No cree que escucha ni a Daniel Salaverry ni a Alejandro Salas? Solo escucho a una persona. ¿A quién? Vladimir Cerrón. ¿Quién gobierna el país? ¿Ah? Está claro que se comenta que es muy voluble el presidente, ¿no? Es muy voluble. Habla con una persona y se pone de acuerdo con esa persona. Y dice, ya, voy a actuar así. Sale esa persona y entra otra. Piensa diferente y cambia su forma de pensar. Entonces, en lo que va del día, va cambiando su forma de pensar el presidente sobre cómo encarar la situación tan difícil que vivimos todos los peruanos, ¿no? El problema es que después que habla con muchos funcionarios, ministros, seguramente bien intencionados como el cardenal Barreto, al final, el último que entra es Vladimir Cerrón. Y finalmente se hace lo que él decide, ¿no? ¿Está capturado el presidente de la República? Yo, desde que salió de primer ministra la señora Mirta Vázquez, yo hasta ahí vi esfuerzos por querer hacer las cosas en beneficio del país. A partir de ahí yo he visto un gobierno atrincherado para decir, nosotros nos quedamos.
y he visto que al otro lado un Congreso atrincherado diciendo nos quedamos todos. Y estamos en una situación muy compleja, ¿no? Mientras que la población dice, oye, con más del 70% de desaprobación del gobierno y más de 80% de desaprobación del Congreso, ¿así vamos a durar hasta el 2026? Sin embargo, Daniel Salaverry hace unos minutos ha dicho que quien gobierna, efectivamente, es el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero que respeta a Vladimir Cerrón. Y le pongo el tema de Daniel Salaverry porque fue muy cercano a usted. Mire, yo con Daniel Salaverry hablé hasta que concluyó la campaña, ¿no? De ahí no he vuelto a hablar con él, ¿no? ¿Por qué? No he vuelto a hablar. No, porque obviamente él tiene sus propias actividades, él regresó a Trujillo, a su trabajo. ¿Fue un matrimonio político de conveniencia? No. De ahí tenemos una conversación esporádica vía telefónica, ¿no? Vía mensajes, ¿no? Pero no hay una conversación porque obviamente... ¿Y qué le dicen esas conversaciones? Nada. A mí me extrañaba que él ha estado... ¿Pero quién te llama para decirte nada? No. Que hasta en 4 oportunidades me extrañó que él estuvo ya prácticamente designado para diferentes cargos, ¿no? Que iba a ser incluso presidente directorio de Perú Petro, estaba previsto que iba para Sedapal, y al final, en esta indefinición del presidente, le ofrecía cargos específicos, y cuando él estaba esperando la publicación del Peruano, nunca salía y nuevamente se regresaba a Trujillo, ¿no? Entonces, y luego de todo eso, ¿usted cree que Daniel Salaverry cumple, digamos, o es idóneo para asumir un cargo? Yo creo que sí. Si vemos las personas y las capacidades de las personas que están desempeñando los diferentes ministerios, con tan poca preparación académica, con experiencia casi nula en los sectores, o sea, en energía y minas, un sector tan importante para la economía del país. Tenemos un ministro que no sabe absolutamente nada de la materia, ¿no? Y entonces vemos que la mina Las Bambas, la más grande mina de cobre del Perú, está parada desde el mes de abril, ¿no? Y no hay esfuerzos, ¿no? Y las reuniones se postergan porque llegó tarde el ministro, porque no les avisaron a tiempo a las comunidades. Es decir, Apurímac está perdiendo decenas de millones de soles, el Perú también, y no hay voluntad de corregir, ¿no? Entonces, ahora vemos una situación muy, muy compleja para nuestro país. Entiendo que nos queda poco tiempo, no quiero dejar de tocar un tema fundamental, una denuncia que emitió el día de ayer Panorama, que tiene que ver con un viaje que usted realizó al Cusco. Usted le pidió autorización a la jueza para poder hacer actividades proselitistas. Y sacó en este reportaje que se reunió en el Hotel Monasterio con una ex candidata, entiendo, de Somos Perú. Usted, a ver, tenía que informar, entiendo, a la jueza de toda reunión que sostuviera. Mire, aquí yo tengo, para precisar y no entrar a nivel de detalle, porque eso es parte de la campaña. O sea, nuevamente comienza la campaña, como digo, te inhabilito 5 años, trato de desprestigiarte, comienzo a atacarte mediáticamente, es parte de la campaña. Sí, claro, pero acá hay una denuncia concreta. Pero por eso le digo, que hace Panorama, y lo que dice que he incumplido, lo que dice... reglas de conducta. Reglas de conducta. Acá están las reglas de conducta, ¿no? Por eso son 7 reglas de conducta que yo tengo que cumplir. La primera es de que tengo la obligación de no ausentarme Lima sin autorización. Y no me ausento Lima mientras que no me autorice el Poder Judicial. He pedido como 15 veces. Me ha autorizado 3, me parece, ¿no? Así son de excesivos celosos conmigo porque Vladimir Cerrón, que tiene las mismas restricciones, se mueve sin ningún problema por todo el Perú. Sí le autoriza. Ya. La segunda, tengo la obligación de presentarme las veces que sea requerido. Las veces que ha sido requerido, he presentado. Pero aclaro aquí que la Fiscalía, desde el 2020, no me ha requerido nada. Ha pasado todo el 2021, estamos en 2022. Pero lo importante, prohibición de comunicarme a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales, por ejemplo, personalmente, con coimputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación. Esa prohibición. Y además, el otro es tengo impedimento de mantener contacto o asistir a entidades públicas y privadas que tengan relación con los hechos en materia de la investigación. O sea, ¿qué incumplido? O sea, ¿qué incumplido? Y lo que dice aquí,
esta es la autorización que yo tengo para ir a Cusco. Permiso para viajar a la ciudad del Cusco del 25 al 27 de febrero. ¿Qué dice en la resolución? Pero declarar fundada. Usted no tenía que informar, dado que está solicitando una autorización Sí. para actos proselitistas específicos, no tenía que informar a la jueza, luego de su viaje, con quién se había reunido. Lo que dice aquí, lo que dice la resolución, autoriza a referido investigado a realizar el viaje a la ciudad del Cusco desde el 25 al 27 de febrero, debiendo informar su retorno. Es nada más. O sea, yo tengo que informar, ya retorné, ¿no? Por si acaso, ya retorné. Y nosotros incluso en el retorno hacemos referencia de las actividades políticas que hemos hecho. Porque ¿cómo, Entonces, cómo el fiscal, en este caso, si usted viaja para actos proselitistas, sostiene reuniones privadas, al fiscal le consta que usted no se está reuniendo con alguien involucrado en el proceso? Pero por eso, ¿me reuní con alguien involucrado en el proceso? ¿Usted se reunió con esta persona? No. ¿Me he reunido con alguien involucrado en el No, proceso? pero le pregunto, ¿Ah? ¿usted se reunió efectivamente No, con la ex no, candidata? lo que estamos viendo es sobre el incumplimiento o no de las reglas de conducta. O sea, por eso, o sea, estamos hablando, ¿me he reunido con alguien? En absoluto, en absoluto. Entonces, es nuevamente. Pero sí ¿A se mí reunió. por qué me vacaron? Sí se reunió con la señorita. Aquí, a mí no me reuní en las Pinche. condiciones que he dicho. No me reuní en las condiciones que han afirmado. O sea, ¿No se reunió en una habitación me he del reunido. Hotel Monasterio? No me he reunido. No me reuní en las condiciones que ha dicho. O sea, absolutamente falso. ¿Miente Panorama? Absolutamente falso. Pero vamos al hecho. O No, sea, pero le pregunto porque esto debe quedar bastante claro. Se lo digo Sí. y con todo respeto le pregunto porque en el reportaje de ayer lo que se sugiere, y hay que hablar bastante claros, es que usted tiene una relación sentimental o está Sí. cometiendo una infidelidad. Es lo que sugiere finalmente Sí, el ya. reportaje. ¿Usted ha sido infiel? No. O sea, eso descarto completamente. Mire, yo he sufrido tal ataque mediático que en algún momento me quisieron incluso justificar una relación con Richard Swing en algún momento. ¿No recuerda usted? O sea, para que vea, o sea, el nivel de bajeza que existe en una prensa cuando quiere atacar sin justificación. A lo que yo voy y digo que tengo las normas de conducta y estas reglas de conducta que están, es decir, Entonces, no se ha incumplido absolutamente ninguna. Solo para que quede claro, Ah. entonces, vimos unos chats el día de ayer Sí, o sea, donde se señala mire, incluso la habitación. Tiene que ser, y quiero que sea sumamente Ya. claro, usted No, se reunió con esta no me he reunido. Zuli Pinche, ¿verdad? Sí, ¿Se reunió con ella? No me he reunido. No me he reunido. O sea, no me he reunido. O sea, ¿No van a salir audios a de esas ver, conversaciones? por eso Nada. que saquen, a ver si saquen audios, que saquen ingresos a la habitación, a ver que vean, ¿no? O sea, por eso es burdo lo que dicen, pero aquí lo más importante, porque el reportaje no es sobre una posible infidelidad. El reportaje es Vizcarra incumple las reglas de conducta. O sea, entonces quiere nuevamente intimidar al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que yo no pueda hacer viajes de carácter político. Este mes nosotros vamos a inscribir el partido político Perú Primero. ¿No teme? Y yo requiero como tal desplazarme por todo el país para hacer campaña política. ¿No para... teme, señor expresidente, que a partir de esto el fiscal, entiendo que es Germán Juárez, solicite un cambio en su situación legal de comparecencia con restricciones a prisión preventiva? Se lo pregunto. No, pero ¿qué regla de conducta incumplido? La propia... ¿No tiene temor de esto? Se lo pregunto porque ya el fiscal Juárez ya lo había solicitado y la jueza le dijo que no. Sí. ¿No teme que a parir de esto puedan solicitar la prisión ¿Pero preventiva? por qué? O sea, ¿por qué? O sea, uno puede solicitar porque un día se amanece amargo y lo solicito. Tiene que haber una base y un sustento. Aquí están las 7 reglas de conducta que debo respetar. Y ninguna he faltado. Ninguna. Ninguna regla de conducta he faltado. ¿Cuál es su relación con Zuli Pinche? Es una ex candidata por el partido Somos Perú. La conozco del partido Somos Perú cuando ella fue candidata, no la conozco de antes.
ella ha ido, en 3 oportunidades, ha ido a visitarnos al local del partido Perú Primero, con el ánimo de apoyar, hasta en 3 oportunidades. O sea, ¿qué tendría que haber una reunión, como dicen, secreto, clandestina? ¿En Cusco sí ha estado en el local del partido? ¿Estuvo en Cusco? ¿Ah? ¿Estuvo en Cusco ella? Entiendo que sí. ¿Se reunió, no en el hotel, pero quizá en otro lugar en Cusco? Yo la vi en el aeropuerto el día que regresamos. Ha estado, entiendo yo que ha estado en Cusco un día, yo he estado 3 días en Cusco. Entiendo que ella ha estado el último día, entiendo, ¿no? Pero definitivamente hay una gran malintención en el reportaje, no tanto por el tema de carácter personal, que es fácilmente de aclarar, sino por el tema de querer, como usted lo ha dicho, inferir que podría haberse transgredido una regla de conducta. Y eso no se ha transgredido. Acá están claramente con quienes no puedo tener reuniones y con ninguna de estas personas. Hay 2 empresas que son las que están involucradas en esta investigación. Hay una institución pública. Yo nunca he tenido relación con las 2 empresas, ni con la institución, ni con ninguno de sus funcionarios, trabajadores, representantes, desde que empezó este proceso de investigación. Con nadie, absolutamente. O sea, respeto absolutamente. Una última pregunta, señor expresidente. ¿Cuál es el futuro político de Martín Vizcarra en un entorno donde nos consta, y lo analizamos y lo vemos todos los días, de alta polarización, ¿no? Y donde el centro político ha quedado sin ningún representante de peso? Mire, yo al igual que todos los ciudadanos, siento desazón, siento desilusión de la situación que está pasando y atravesando nuestro país. Un gobierno que semana a semana pasa de una crisis a otra crisis, ¿no? Y deja de lado los problemas reales del Perú y vemos cómo aumenta la delincuencia, cómo aumenta los artículos de primera necesidad, cómo se deja de dar reglas claras que generen confianza, dejando que ahora vemos que la proyección de crecimiento de este año ha bajado de manera significativa a lo que teníamos hace solo 4 meses. Y un Congreso que en vez de mostrar el camino, buscar los temas de mejora... ¿Está lanzando su candidatura? No, digo un Congreso que está legislando en función de la conveniencia propia, destruyendo la ley universitaria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos los peruanos no ser indiferentes y hacer política. Yo como un ciudadano quiero hacer política, pero sé que por el cargo que he tenido y por el respaldo que tengo, hay una oposición muy fuerte que trata de impedirlo. Pero nosotros seguiremos en este esfuerzo a pesar de los ataques, los infundios y la persecución política que nosotros vamos a hacer enfrentarla. Muchísimas gracias, señor Martín Vizcarra, expresidente de la República. Hemos podido hablar de todo un poco. Tenemos que irnos de inmediato a una pausa y al volver conversaremos con el ex candidato presidencial Hernando de Soto, también sobre la coyuntura nacional tan compleja que tenemos por estos días.